Al final, con el tema de los parásitos seguí avanzando y entonces decidí hacer un segundo episodio con Piero Azzori. Y como sabes, tuvimos un episodio anterior que estuvimos hablando de eso, que él fue un chamán y que le quitó un parásito. Literalmente transformó un parásito energético en algo material. Se acercó a mi pecho, pegó muy cerca su boca de mi pecho y empezó a absorber. Empezó a hacer así. ¡Pah! Y escupió en su mano un ente vivo que se movía y que se solidificó. Y seguramente que no te has dado cuenta, pero muchas de las limitaciones que tenemos en la vida están generadas por lo que decimos. Observar absolutamente todo sin volverte paranoico ni obsesivo antes de dar tu aprobación. Y tu aprobación es cualquier cosa, Rudy. Ponte a pensar. Aprobación. Ahí Claro. está. Porque tu aprobación la das en todo. En todo. Por cierto, audiencia, escribir un comentario ahora mismo. ¿Crees que has hecho un pacto de tu alma? Ponlo. Claro, me has hecho reflexionar mucho, Piero, porque claro, ¿sabes esto de que las personas leales hacen un acuerdo solamente diciéndolo y dándose la mano? Con una energía. No hace falta escribir un papel. Tú eres el maestro de tus actos. La responsabilidad es tuya. No de un ser superior que te ha dado pobreza o mala salud o no sé qué. Quiero bajar mi carga parasitaria y quiero mantenerme con una alimentación que me permita estar bajo ahí para poder tener mayores niveles de energía y pocos niveles de posible parasitaje social, arcóntico, energético, astral o como lo quieras llamar. ¿Se podría dar un consejo a alguien de cómo no hacer pactos a partir de ahora? Ahora viene un episodio que te va a volver todo loco. Si has pensado que tienes cosas que te retrasan en la vida, quizás sean invisibles y quizás no te hayas percatado de dónde están. Y hoy te voy a ayudar un poquito a averiguar si tienes algo invisible que está retrasando en tu vida. Hoy vas a tener un podcast súper increíble, porque seguramente que si has visto el anterior, cuando hablamos con Piero Azzori, el host de La Verdad se Desvela, te habrán quedado un montón de dudas pendientes. Es el caso que es uno de los podcasts, uno de los episodios más vistos de nuestro canal. Y es que Piero tiene mucho que decir. En general, cuando nos estás viendo a nosotros entrevistar o charlar con personas, no solemos hablar de nuestra vida privada. Aunque algunos, como yo, suelo sí que incluir las cosas porque las reflexiono. Pero Piero es mucho más educado que yo al hablar. Eso hay que decirlo. Y es que él, como no lo sabes, incluso lo tengo apuntado porque es bastante impresionante, él tiene una formación en ciencias de la comunicación, por eso se le da tan bien. Y estudió posgrado en el Instituto Nacional de Bellas Artes, o sea que controla también de creatividad. ¿Sabes? Con el tema de la canalización de la creatividad, posiblemente él canaliza porque después se hizo músico. No solo que se hizo músico, también fue creativo de agencias de publicidad y, por si no lo sabes, fue peleador profesional de kickboxing. O sea, mejor que no te pongas en contra de Piero, ya te lo estoy diciendo. Y lo que tiene de bueno Piero es que es un crack. Tiene una mente para la reflexión impresionante. Y me encanta que nos hayamos conocido. Lamentablemente para nosotros nos estamos hablando por videoconferencia. Pero que sepas que un día lo vamos a hacer en persona. Hay como 8.000 kilómetros de distancia, pero que nos une una cámara y estoy súper contento de tenerlo aquí. Hola, Piero.
Rudy, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por esa introducción, caray. Ni mi mamá habla tan bonito de mí. ¡Qué bueno! Es que hay que ponernos flores, que no nos ponen, que nosotros ponemos flores a los demás, pero es que de verdad que las tenemos y las tenemos que aprovechar. Y esto no Claro. va de tener el ego, narcisismo, no, va de que es real. O sea, todo lo que estoy diciendo, audiencia, es real. Y por cierto, algo que me dijo Piero, que no sé cuál va a salir primero, no sé si va a salir primero la entrevista que él me hizo a mí o la charla que vamos a tener yo con él, pero sí te quiero decir que algo me quedó en el tintero, ¿no, Piero? Que tú decías que como las audiencias a nosotros nos están bajando porque nos quieren limitar la expansión de conciencia, que es momento de que necesitamos que las personas que nos vean y resuenen con el contenido se suscriban, ¿no? Es súper importante, Rudy, ahora, no tanto como para hacer este rollo mediático de, ay, suscríbete para yo tener más seguidores y para... No va ya por ahí, ya va por el rollo de que sí están limitando este contenido. Esta es una realidad, nos están haciendo una cosa que se llama shadowing o ghosting, porque es un contenido que atenta contra los principios de muchas industrias y de muchos sistemas, a los cuales no les encanta que estemos hablando los temas que hablamos. Y lo que sucede es que las personas que no están suscritas a nuestros canales están limitadas para que les llegue de una forma aleatoria y normal, como debería de ser, el contenido si no nos conocen. Entonces, muchas de las personas que ven nuestros podcasts, Rudy, no están suscritas a nuestro canal. Y eso hace que a veces no les esté llegando el contenido vigente o no les esté llegando. Entonces, por eso es importante ahora la suscripción, porque estamos haciendo un colectivo de expansión de conciencia que también es necesario esta retroalimentación con ustedes, porque ustedes finalmente son los que consumen esta información que nosotros de todo corazón y con toda honestidad tratamos de dar para que puedan irse armando las piezas de ese rompecabezas. Y es tan increíble como lo explicas. Ahora, audiencia, si tú no me estás siguiendo y te resuena este contenido, te pido que te suscribas al Círculo Podcast y a La Verdad se Desvela, porque ambos tocamos temas que hackean tu realidad. Y este es el tema, hackear la realidad, algo de lo que vamos a hablar hoy. Es súper importante que entiendas que tú tienes el poder para hackear la realidad y que solo nosotros te estamos proveyendo una guía para ello. Tú tienes que tomar la acción. Por ejemplo, ahora suscribirte al podcast es una acción. La puedes tomar o no la puedes tomar. Pero es tú el que dictamina esa acción. Lo que está pasando y lo que te está diciendo Piero es que cuando es mucho contenido de que te va a despertar a ti, posiblemente no lo veas. Y si no te suscribes, no lo verás. Incluso hay muchas personas que están diciendo, suscríbete, activa la campanita. Y es que realmente si no lo haces, mira, tengo un caso que ahora entiendo por qué. Meta ha incluido una nueva política que tú no puedes escribir a las personas más de 1 o 2 mensajes si no te siguen. Entonces, claro, yo tengo cuentas de empresa. Entonces la gente va y escribe, pues en el e-commerce van, escriben a la cuenta de Instagram y le preguntan cosas, ¿no? Y te puedes creer que nosotros a veces respondemos diciendo, si no nos siguen no te podemos responder. Y el otro del otro lado nos está diciendo, ¡hala! Encima nos está pidiendo que lo sigamos, pero que tengo una duda de no sé qué tensión. Y digo, no, es que no te puedo responder de verdad, no es que yo no quiera. No te puedo responder más de 2 mensajes si no me sigue, porque el sistema lo toman como spam. Así que ya te estás imaginando. Piero, qué bueno, en el podcast anterior, si no lo viste, en el episodio anterior tuvimos 2. Uno fue que no podíamos tener charla, se había cortado por todas partes. Y el segundo de las experiencias personales de Piero, que si no lo sabes, tuvo un montón. Vio fantasmas. Un chamán hizo lo que pasó en Matrix. Le absorbió del pecho la energía negativa y le salió, me acuerdo literal, algo de materia literal en la mano que lo... Posiblemente la película de Matrix sea un documental, como dicen muchos. Pero en este caso, Piero, hablando de eso, vamos a hablar de espiritualidad. Llevas mucho tiempo en esto, te has metido a hacer un podcast que ya tiene más de 100 episodios y más de 100.000 suscritos. Has hablado con muchas personas, pero antes de hablar con las personas, tú ya estabas en este camino. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué es espiritualidad para Piero
del 2024 en noviembre? Claro, es una respuesta compleja porque espiritualidad sería esa búsqueda de autoconocimiento. Hoy lo podría definir así, Rudy. Es la búsqueda de tu propio autoconocimiento, porque si somos seres integrados a un constructo universal, somos parte de una misma conciencia. Por eso lo defino como autoconocimiento. En su momento, cuando hace 20 años yo empecé esta búsqueda, no lo sabía. Yo pensaba que tenía que encontrar estas respuestas que favorecieran a mis cuestionamientos personales de la existencia, ¿no? Un tanto filosóficos, un tanto contestatarios a toda la imposición sistemática que hacen las religiones, que hace la programación de la media, de la educación convencional, del mismo colegio. Eso desató en mí muchísimo cuestionamiento y yo empecé a tratar de resolver estas dudas mediante lo que podía, ¿no? En un momento en la preparatoria me acerqué a ciertos autores como Hermann Hesse, como Aldous Huxley, como Alejandro Jodorowsky, por decirte algunos, que empezaron a incentivar un poquito no respuestas como tal, George Orwell, pero sí apoyaban esta manera de pensar que no era la que te quieren imponer, de la cual yo me quería salir a toda costa porque no me parecía que fuera la única, por lo menos la única. Ya no digamos si la buena o la mala, pero no era la única, ¿no? Entonces yo podría definir espiritualidad como esa búsqueda de autoconocimiento a través de información que me lleve a mí mismo para poder interpretar el mundo desde una perspectiva espiritual. No sé si lo compliqué mucho, Rudy, pero creo que es la definición que podría dar el día de hoy. Después de haber pasado por un montón de cosas, ¿no? Porque llegó un momento en el que si yo podía me metía a tal curso o a tal taller o a entrenar tal filosofía o a entrenar tal técnica o a ver qué está diciendo este supuesto gurú o a ver dónde está este ashram en donde se está dando esta práctica, a leer profundamente una bibliografía completa de cierta tendencia o de cierto autor para completar, o sea, no agarrar nada más picaditas de cosas, sino tratar de profundizar en diversas áreas para yo poder tener una retroalimentación que me llevara a mí a esa autoconciencia de mi propia interpretación sobre la espiritualidad. Y en ese camino sí te puedo contar un sinfín de cosas bien locas, ¿no? Y de aventuras y de desengaños, que es muy importante tener estos desengaños en este camino porque pues es uno de los caminos más engañosos que existen, ¿no? El único, bueno, porque todo es espiritualidad. Qué bueno llamarle la espiritualidad autoconocimiento. Me encantó. Tú fíjate que cuando nosotros meditamos es autoconocernos. Y ahora has nombrado pues la espiritualidad autoconocimiento. Hostia, me ha gustado esa definición. Así que podemos entrar por aquí. ¿Qué marcó tu vida para que te necesites autoconocer diferentemente a lo que eras el Piero antes? Desde el principio fue no seguir un patrón autómata, ¿sabes? Porque yo sí veía mucho este patrón repetido en la sociedad, en la vida, en mi entorno, y yo no quería encajar en él, porque no me parecía que fuera autónomo. Me parecía que estaba muy llevado, ¿sabes? Todo era tan impuesto y todo era tan llevado que ese fue mi punto de arranque para yo conocer otras perspectivas. ¿Conoces el concepto de NPC? Sí, por supuesto. Claro. Lo estamos escuchando mucho en la espiritualidad, en nuestros canales. Incluso nosotros tenemos un reel hablando de eso, de una chica que salió de Matrix. ¿Te sentías un NPC? No, cero en lo absoluto. No, nunca. Solamente por el hecho de estar cuestionándome, el hecho de estar viendo esas características a mi alrededor, yo no podía sentirme así. O sea, obviamente claro, era un pero te veías así, quiero decir, ¿no? O sea, tú te veías, sí, no te sentías. Sí. Te estabas viendo así. Estaba en la búsqueda que yo sabía en lo profundo de mí que no lo era, de saber si era parte de esto, o si tenía que ser parte de esto, ¿no? Porque yo lo veía
claramente a mi alrededor. Estos non-player characters, sin ofender a nadie, y yo veía que era parte de un programa impuesto en todo lo que me rodeaba, ¿sabes? En estructuras, en la escuela, en los dogmas, en las religiones, en la manera de aprender, en la manera de tener que comportarte y de actuar, ¿no? En las expectativas sociales a corto y largo plazo. Ahí es donde empecé a detectar que eso no me hacía sentido. Qué loco lo que acabo de reflexionar ahora. Mientras tú estás explicando esto, reflexionar, canalizar al ser que está por aquí mandándonos señales. Non-play character. Ok. Es un humano que forma parte de un sistema mayor sin él tener autonomía propia. Posiblemente no se cuestione las cosas, posiblemente muchos dicen que no tiene alma, posiblemente haya muchas cosas. Pero ¿sabes lo que me hace reflexionar? Que si dejamos de ser NPC, posiblemente seamos más humanos y menos conectados a la conciencia. ¿Sabes por qué me hace reflexionar esto? Porque cuando me leí el libro de Rudolf Steiner de Lemurianos y Atlantes, porque tenía que hacer un podcast sobre Lemuria y no sabía ni quién era, yo me acuerdo que te lo pregunté a ti, tú sabías un montón y yo no sabía nada. Y yo lo único que sabía de Atlántida, pues lo que se escucha por ahí, se cree que está en el Mediterráneo, se cree que era una ciudad tecnológica, se creen, pero yo no sabía, a nivel espiritual o conceptual no tenía ni idea. Y cuando leí el libro este, que es de 1908, pero que fue publicado en 1939, creo recordar, estamos hablando de hace 100 años, de un alemán que estaba conectado a la Akasha y yo estaba diciendo, ¿cómo es que supo toda esta información? Y claro, él nombraba continuamente Akasha, 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 y después entendí que estaba hablando de los registros akáshicos. Es sorprendente porque este era un científico. Es un científico de la época que se puso a hablar de cosas que se salían de la madre. Y ahora me acaba de hacer pensar si los lemurianos eran NPCs. Porque fíjate que un lemuriano era la voz de la conciencia. Es el caso de que la manifestación por sonido, se dice que los lemurianos hablaban y se materializaba. En cambio, en los atlantes empezaron a tener pensamiento crítico propio. Lo primero fue memoria y después pensamiento propio. No sé si nosotros, al salirnos del NPC, esto es una reflexión, pero que no sé si nosotros al salirnos del NPC nos estamos haciendo atlantes en vez de lemurianos y después queremos conectarnos la conciencia, pero con nuestra conciencia, no con la del suya, ¿sabes? De decir, no, yo sé lo que estoy haciendo, solo que quiero conectarme a ti, al Todopoderoso, al Unido, de tal. Y la conciencia está diciendo, pues ahora no te conectas. No sé, bueno, híjole, es que siempre este tipo de reflexiones son importantes, ¿no? Estos diálogos porque nos empujan a considerar cosas que a lo mejor no estábamos viendo y nos ayudan a la reflexión. En esta historia, que no es una historia, ¿cómo explicarlo? Oficial de Lemuria y de Atlántida, en realidad Lemuria tenía una capacidad espiritual mucho más conectada, porque el Atlante ya fue muy seducido por la tecnología. Entonces ahí empezó a perder esa naturaleza y esa conexión espiritual. Pero bueno, es un rollo y yo creo que también, Rudy, que es interesante conocer estas cosas, pero ahora lo que nos toca es conocernos a nosotros mismos, ¿sabes? Entrar a estas herramientas que nos pueden, que ya son muy autogestionables, que ya cada vez dependemos más de un tercero para que nos ayude, porque ya estamos entendiendo que nosotros mismos tenemos esa capacidad. Pero, por ejemplo, estos tips que luego das tú, estos hacks, estas cositas, nos ayudan a nosotros mismos a implementar cosas que nos sacan de un ciclo, ¿no? Y que nos permiten ir a algo más. Y creo que eso es lo que nos toca ahora en cuanto a la espiritualidad. Nosotros. Excelente. Aparte de que, audiencia, se lo digo, es para no repetir a Piero, pero Piero me ha dicho que uno de los hacks que le ha cambiado la vida ha sido la desparasitación energética, ¿no?
que ha Sí. sido quizás tu mayor hack espiritual. Cámbiame las palabras, estoy tratando de poner tus palabras, si me lo permite. ¿Y Sí, claro. qué pasó después? O sea, claro, nosotros nos hemos quedado en los hacks de desparasitación, pero no hemos hablado del después de Piero. Yo me acuerdo de que sí, que se te fue gente física de ese punto, pero ¿qué pasó? ¿Hubo un clic en tu cabeza? Quiero aclarar que como desparasitación energética estás en lo correcto porque sí es energético, pero empieza por la energía biológica. Es decir, tienes que desparasitarte a nivel físico, que sea biológico, para que esto tenga una repercusión energética. Y después hay otras técnicas que puedes hacer para... Mira, se limpia todo desde lo físico y ahí es cuando vas a empezar a notar los cambios grandes. Claro que hay cosas que puedes hacer, como los cortes energéticos, ¿no? Que ya es una desparasitación energética más específica. Eso ya habla de contratos, alianzas, pactos, lealtades en esta vida y quizá en otras, ¿no? O sea, lo que nos ocupa es trabajar en esta, que es la que recordamos y que es en la que estamos presentes. Y ya nada más en esta hemos cedido nuestro libre albedrío una cantidad de veces que ni siquiera podríamos contar, Rudy. Y lo hemos hecho de manera sugestiva y de manera involuntaria y de manera completamente subconsciente. Todas esas cosas son pactos, son lealtades, son acuerdos y son contratos. Y sí vinculan energéticamente. Entonces, eso hay que cortarlo también. Una parte es la desparasitación física que te va a permitir ver esto con mucha mayor claridad y otra parte es hacer un proceso de corte de este tipo de lazos, ¿no? Y a eso sí se le refiere más como una desparasitación energética que ya tiene muchas aristas, ¿no? Por ahí está hasta casi lo que es un exorcismo, ¿no? Que no hay que llegar a tanto en ciertos casos, pero sí hay que ser conscientes de que hemos hecho pactos o contratos o acuerdos que no necesariamente nos están favoreciendo, sino que estamos, por el contrario, dando nosotros nuestra autorización para que se ocupe nuestra energía y eso nos está restando a nosotros, cuando lo que queremos ahora es potenciar nuestra energía y poderla usar a nuestro favor. ¡Wow! No había enlazado lo de parásitos energéticos y pactos. Claro, es lo mismo. Es como si tuvieras cadenas que te están... Y tú dices, es que tienes a alguien que te está poniendo la presión. No, es que tienes una cadena atada que no la has visto. No hay nadie ahí detrás. Simplemente tú tienes una cadena con tu otra vida, con tu otros problemas, con tu otro lo que sea. ¡Wow! Por cierto, audiencia, escribir un comentario ahora mismo. ¿Crees que has hecho un pacto de tu alma? Ponlo en comentarios. ¿Has hecho un pacto de tu alma? Y lo segundo, ¿crees que ese pacto de tu alma está siendo tu bien actual? Completa ese comentario. A ver, pues ya verás que lo divertido que va a ser leerlos en todos. Y yo lo que quería preguntarte, ¿has hecho rotura de pactos? Porque es loco, porque yo lo he hecho justo antes de empezar el podcast. Ah, mira. Sí, claro. Claro, lo he hecho y creo que hay que seguirlo haciendo a medida de que te cachas, que otra vez inconscientemente volviste, ¿no? A hacer algún tipo de acuerdo con cualquier cosa, Rudy, ¿eh? O sea, con cualquier cosa que vaya fuera de tu autonomía. Porque muchas veces, al estar pidiendo a cosas no físicas que te ayuden para ciertas cosas, estás haciendo un pacto pensando que a lo mejor esto era bueno porque le estás pidiendo asistencia a alguna energía mayor o alguna deidad o algún ángel o algún maestro o algún lo que quieras, estás abriéndote de par en par para que cualquier cosa que quizá no sea esa, que esté en ese momento y pueda ser oportunista, sea la que interceda y entonces tú automáticamente ya hiciste un pacto, ¿no? Yo te voy a contar algo que me pasó hace poco. Me invitaron. Mira, estuve a punto de no ir porque yo sabía la implicación ritualística que esto tenía y cómo verbalizan cosas y todo, pero era gente linda que me invitaron y fui a una cena de Año Nuevo cabalístico. Y en todas las se consume comida, se consumen ciertas comidas que representan metafóricamente partes de la cábala o del seguimiento de la filosofía o del judaísmo, ¿no? Y
en todas las partes está implícito Yahvé, con distintos nombres. Le pueden decir Adonai, Yahweh, Yahvé o como quieras. Y Yahvé es una entidad que ha sometido a la raza humana por siglos, a la que le estamos cediendo poder y pleitesía. Entonces yo lo que hacía cuando me pasaban esto, pues por supuesto que yo no hacía la misma oración, ni le daba gracias a nada, ni nada de nada, para agradecer la invitación. Pero yo mismo yo no vociferaba el mismo diálogo, ¿no? Porque ese diálogo estaba haciendo alusión de que eso era una deidad que te estaba haciendo un gran favor y que tú estabas rindiéndole tributo mediante esto y que te siga yendo bien, y yo espero no estar ofendiendo ahorita a gente de esta religión, ¿no? O de este sistema de filosofía, que también es muy interesante, pero es la verdad, yo no quise entrar en las mantrizaciones, ni tampoco quise entrar en los discursos en donde se incluía venerar a esta deidad, porque yo sabía que eso iba a ser otro contrato en ese mismo momento, cediendo yo esta parte de mi voluntad al vociferar el acuerdo que se hace, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser cuando le estás pidiendo a algo por cualquier cosa, para que se te haga el milagro, o que se te sane, o que se te dé y eso, y no te lo estás pidiendo a ti, Rudy, cuando finalmente, si lo vemos en un plano, si retomamos la conversación del principio, donde la espiritualidad es algo que tiene que ver con el autoconocimiento, porque si te conoces a ti, puedes conocer el universo, porque todo es uno. Entonces eso no te hace pensar que tú eres parte o quizá eres esa deidad a la que no le tienes que estar ritualizando ni rendir pleitesía, sino empezar a desarrollar en ti como una maestría para que tú mismo puedas, en tu caso lo has logrado, has sanado, en tu caso has recuperado tu fortaleza en tu columna, recuperado tu hombro, etcétera, etcétera. ¿No será que tenemos que aprender a pedirnos a nosotros mismos sin pedir, quitándole el significado de pedir, pedir? ¿No será que tenemos que empezar a entender que tenemos una maestría que nos autogestiona y que esa es parte de esta deidad, en donde cuando pedimos se meten otras deidades a interceder para hackearnos nuestra energía? ¿Y no seremos nosotros mismos ese Dios al cual podamos aludir en esta partícula de seres que somos, insignificantes, omnipotentes? No sé, a lo mejor ahí hay algo, ¿no? Quizá tendríamos que empezar a entrenar nuestra propia asertividad y nuestra propia maestría para poder dejar de pedirle algo más y empezar a entender que si somos Dios, Dios está aquí dentro y somos esta parte íntegra del todo. Tendríamos que más bien empezar a pedirnos a nosotros mismos. Tú lo has dicho, tú le has pedido a tu cuerpo cosas. Tú le has dicho a tu cuerpo, déjame esta emoción de lado porque tú necesitas recuperarte y ahora este doctor me dijo que ya no iba a caminar, que iba a estar en muletas. ¿Y qué crees? Ahora estoy haciendo full contact. ¿Sabes? ¿No será que tú utilizaste tu automaestría, Rudy? El Dios que está en ti mismo para poder hacerlo válido y dejaste de estarle pidiendo otras cosas de afuera. Además que evitaste que te parasitaran, ¿no? Interrumpo un momento para decirte que una de las cosas más impresionantes que he estado haciendo en este último año es, junto a mi pareja, en el portal del despertar, que me junté con Miquel y Ricardo y pudimos hacer cosas que trascienden al razonamiento, al menos mío. Si estás interesado en cualquier cosa de estas que estamos hablando en el podcast o en el despertar de tu conciencia, te recomiendo mucho que entres en el portal del despertar, ya que hemos unido la neurociencia a la canalización para obtener al detalle cómo poder tener conocimiento ancestral, pero aplicado con la neurociencia actual. Te espera un conocimiento increíble que fue canalizado y puesto con mucha calidad gracias a la neurociencia de Neurohacking Method. Gracias. Mira que
La verdad que me encanta tener estas charlas con personas como tú, macho. Mira la reflexión, o sea, porque aprendo. No había caído en el detalle y espero que ahora audiencia estés cayendo y que le des 3 minutos para atrás y vuelvas a escuchar las palabras que acaba de decir Piero. Cuando tú estás... Claro, me has hecho reflexionar mucho, Piero, porque claro, ¿sabes esto de que las personas leales hacen un acuerdo solamente diciéndolo y dándose la mano? Con una energía. No hace falta escribir un papel. Estoy de acuerdísimo. Simplemente ponerle la intención Sí. ya es suficiente. Entonces, claro, si nosotros ponemos intenciones, rezando, pidiendo, alabando, gratificando, diciendo soy inferior a ti, gracias por existir, gracias por darme la vida, bla, 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 bla. Estás haciendo el pacto de aceptación. Y el otro lo está cogiendo. Está diciendo, ¡hala! Por ejemplo, yo puedo hacer un pacto y es totalmente racional, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en la película de si me salvas la vida, si me sacas de este tema, yo voy a hacer tal cosa toda la vida? Adiós. Ahí está. Hostia, Claro. te saliste de ese tema y el del otro lado que lo escuchó dijo, por fin, 80 años para mí. Vamos a pedirle cosas a este tío. Exacto. Hostia, eso es súper relevante. Hay que tener ojo. O sea, claro, y esto de ha roto los pactos, repetirlo. Claro, no había caído en esto. Claro, yo rompí los pactos, me invento, ¿no? Yo rompí los pactos el año pasado, empecé con el podcast tal, y el podcast subió como un tiro y tal. Ahora mismo el podcast se atrabancó. Estábamos hablando si era el algoritmo. A ver si metí otro pacto de por medio. No, lo estoy poniendo en contexto sobre mi pensamiento, pero quiero que pienses, audiencia, esto que acabo de decirte, contextualízalo con tu vida. Empieza a mirar para atrás lo que acaba de decir Piero. ¿Habrás hecho un pacto de algo energético? ¿Cómo te diste cuenta de este conocimiento? O sea, ¿cómo ha sido la fuente de ese razonamiento? Es muy elevado. Es observación, Rudy, y por supuesto es tomar la información que me ha resonado de gente que se ha autoobservado antes que yo y que ha logrado detectar ciertos parámetros, pero después hacerlo en ti mismo y observarlo en ti mismo, porque nunca se debe hablar desde una perspectiva externa, sino de algo que tú mismo hayas experimentado y hayas razonado por ti y visto por ti. Entonces te podré decir que sí, por supuesto, mucha información que he logrado integrar, pero que después, resonando en mí, he puesto a la observación. Y entonces sucede lo que sucedió ahorita contigo. Empiezas a deducir, empiezas a reflexionar y empiezas a decir, ah, claro, esta vez y esto y acá y esto y esto y esto y esto. Entonces dices, perfecto, ya sé cómo tendría que actuar más a mi favor una próxima vez. Ya sé cómo no tendría que estar cediendo mi poder a terceros. Y ya sé que yo soy una fuente absoluta de poder, por la cual no necesito que nada más me dé. Yo soy un ser completo. Y quitarnos estas tonterías que nos imponen para convertirnos en NPCs de necesitas a tu media naranja. Tú no necesitas nada. Tú ya eres una naranja completa. Pero si viene otra naranja... ¡Muerto! Hostia, pero media naranja, es verdad. No necesitas media. Es verdad. No, tú ya estás completo, Rudy. Nosotros ya estamos completos. Claro, si viene otra naranjita linda que equipare esa frecuencia, que te ayude a... O sea, no que te ayude, no tienes que esperar nada de nadie en ese sentido. Nadie te tiene que hacer, pero si nos reflejamos y si aprendemos y si reflexionamos y si caminamos juntos, está perfecto, ¿no? Pero tú no necesitas a nadie ni de nada para ser un ser completo. Eso ya está. Qué bueno lo de media naranja. Esto quiere decir que has visto todas las analogías de las palabras. Como yo la primera que he visto es vale la pena, sacrificio. ¿Sabes que estas palabras que se utilizan muchísimo y que vienen de la religión sobre todo? Claro. Y coño, que están diciéndote, hey, tú, inferior, tienes que pasar por la pena y el sacrificio si quieres algo en tu vida. Y yo conozco un montón de gente que no se ha sacrificado en la vida para tener nada y tiene
todo. Y dice, no, es que él va a sufrir en la vida siguiente. Eso es lo que te has creído tú. Claro. Quizás en la vida siguiente todavía está más elevado. ¿Tú Es que es crees parte de la que... programación, Rudy, es una programación. O sea, escucha estos rezos de la típica iglesia cristiana de por mi culpa, y te pegas en el pecho. O sea, te están programando Sí, a eso justo no. lo que dices, a ser inferior, a sentir culpa, a sentir miedo, a sentir que... No, no, basta. Ahora vamos a programarnos nosotros para empezar a entender que somos muchísimo más de lo que nos han hecho creer. Y aunque estés mirando esto y ya estés, si, si eres de alguna filosofía que creas que todo esto, no lo estamos diciendo para ofender, literalmente, lo estamos diciendo de nuestra perspectiva personal. Quiero que quede claro, audiencia, que no estamos ofendiendo a nadie, estamos diciendo, mi pensamiento crítico es así, no, Piero, que no se lo tomen a mal. Una de las cosas que ha dicho que me ha encantado es la maestría. Esto es una de las cosas más importantes cuando entras en la espiritualidad y no en la religión. Tú eres el maestro de tus actos. La Ujú. responsabilidad es tuya. No de un ser superior que te ha dado pobreza o mala salud o no sé qué. No, tú te has metido en lo que sea, te has relacionado con lo que sea o has hecho un pacto de alma antes de venir para aprender eso. Como quieras llamarlo, ha sido tú. Ujú. Aquí no hay nadie externo que tal. El externo es cuando tú le das el poder. Claro. ¿Cómo ves esa reflexión para no perder ese poder? De dejar de estar de acuerdo a ceder esa voluntad, no de una forma en donde tengas que vivir preocupado por todo, ni paranoico, ni nada, pero que reflexiones bien en ti, Rudy, en qué estás cediendo, qué es lo que tú estás dando de ti, porque a veces decimos, ay, no me cuesta nada, ¿no? Y cuesta mucho, porque estás dando de ti, por ejemplo, tu tiempo pues es algo que no vas a recuperar, ¿no? Y está bien que des tu tiempo cuando... Está bien dar tu tiempo en ciertas ocasiones, pero en ciertas otras ocasiones no te voy a dar mi tiempo. O sea, y no estoy hablando de una persona, ¿no? A ver, ¿a qué le vamos a dedicar tiempo? Porque muchas veces procrastinamos nosotros mismos quitándonos nuestro propio tiempo. Entonces, al principal al que tenemos que apuntar es a nosotros, a ver cómo estamos actuando nosotros con nosotros mismos. A partir de eso, observamos a terceros, pero ningún tercero tiene la culpa de ninguna de mis decisiones. Si más, a lo mejor son muy buenos seductores y yo les he dado esos permisos. Entonces, date cuenta cuando estás siendo seducido para no caer. Creo que esa sería, pues no sé, una buena técnica para entenderlo. Qué bueno, ¿a quién dedicas tu tiempo? ¿Se lo estás dando a ti o a otros? Lo estás cediendo. Claro, porque la moneda de cambio de nuestra vida es los minutos que estamos aquí. Y no es el dinero que tienes en la cuenta. Porque si tienes un montón de dinero en la cuenta, pero mañana te agarra un accidente, adiós, muy buena. Si tienes un montón de dinero en la cuenta, pero lo que sea que te afecte a la salud, adiós. Realmente la sociedad, lo estoy viendo y cada vez lo reflexiono más, que nos hace ver que lo más importante es otra cosa que el tiempo. Y agradezco mucho a la audiencia que esté ahora viendo porque estás dedicando lo más valioso que tienes de ti. Y agradezco a Piero porque está dedicando su tiempo conmigo para hacerme reflexionar y que os sirva a vosotros. ¿Qué a día de hoy, qué es lo que más aprecias de tener tiempo para hacer? Es una gran pregunta, pero quiero también aclarar que esta moneda de cambio es la energía. Y claro que tiene relación directa con el tiempo, ¿eh? Pero la moneda de cambio universal es la energía y por eso a veces nos la roban tanto. Porque no nos damos cuenta que eso es mucho más importante que el dinero que Tal cual. tienes en cualquier lugar. La inversión que tienes en cualquier lugar. Tu mayor inversión es tu energía. Por eso debes de aprender a cultivar tu energía y no regalarla ni dispersarla cuando no vale la pena.
el hecho de lo que mencionas de la gente que está viendo ahorita dedicando su tiempo, o nosotros, Rudy, dedicando este tiempo para esta charla, me parece una muy buena inversión de energía y de tiempo, porque esto te va a dar para reflexionar y te va a dar para poderte observar. Y la observación es la mayor práctica que podemos llegar a tener para empezar a entender cómo funcionar mejor. A eso es a lo que me gusta dedicar el tiempo. Aunque no te voy a decir que no me gusta a veces para dispersarme, ver algo que me cause, me gusta ver algo antes de dormir, pero trato de que sea comedia, ¿no? Una comedia algo o algo que estoy todo el tiempo consumiendo material de información consciente porque me interesa mucho. Y creo que es una buena manera de invertir el tiempo, pero no tiene que ser siempre eso. Muchas veces toco un instrumento y eso también es una muy buena inversión de mi tiempo, porque entro en un estado al tocar el instrumento que sé que es muy introspectivo. Cocinando a veces, qué sé yo, haciendo cosas, leyendo un libro, viendo una película, me encanta el cine y siempre encuentro en las películas y en las temáticas de las cosas que consumo reflexiones y eso está bueno. Sea lo que sea, ¿eh? No sé, por ejemplo, la última película que fue a ver al cine fue Gladiador, ¿no? Y bueno, ahí hay una historia conmigo que yo siento profunda en ese tipo de temas, pero también soy capaz de encontrar cómo me puede ayudar cierta información de esa película en este momento, cómo me puede ayudar a reflexionar, ¿no? Y es eso, encontrar esas reflexiones y esos momentos en donde hagas lo que hagas, puedas obtener algo de provecho y si puedes también dar algo de provecho para los demás y para el entorno. Aunque sea caminar, sabes, reflexiono mucho cuando voy a la montaña con mis perros. Yo los veo tan felices que soy capaz de caminar y en su vida, o sea, mucho tiempo para que estén felices y para que recorren eso, pero al mismo tiempo también yo estoy entrando en un estado muy lindo de introspección en la naturaleza. Entonces, Claro. a veces cuando crees que das, te estás dando. Y creo que ahí debemos de fijar esa atención. Qué bueno. Dar tiempo que nos haga feliz. La moneda de cambio es la energía y todo lo demás lo tienes que medir. ¿A qué le dedicas tiempo? Por ejemplo, tú has dicho que estabas en una cena muy formal, le estabas dedicando tiempo a esa cena, pero después has visto que el tiempo se iba a extender si hacías los pactos que esa cena requería. Ujú. Así que ahora viene la segunda reflexión. Claro, yo le estoy dedicando un tiempo pequeño a hacer algo, pero me estoy comprometiendo 20 años. Claro, Cuando has hecho claro. tu autoconocimiento, ¿dónde has visto esos puntos? Mira, por ejemplo, eso que dices es un ejemplo clarísimo, ¿no? En esa cena fui capaz de detectar lo que dijiste. Fui invitado, me honra que me inviten y lo agradezco y entonces voy a ir, pero ojo con lo que pasa porque ahí esas 2 horas pueden convertirse en 20 años si yo accedo a lo que está sucediendo ahí y no lo observo, ¿no? Entonces, eso que dijiste es súper importante y en todas esas prácticas y detalles de tu día a día tienes que ir viendo a qué le estás cediendo tu libre albedrío, a qué le estás cediendo tu permiso para tal o cual cosa. En todo, Rudy, en todo. O sea, eh, ¿qué tan comprometidos nos sentimos a veces a estar donde no queremos estar? Yo te diría, no estés donde no tienes que estar. ¿Qué tan comprometidos nos sentimos con la vida de decir, tengo que estar haciendo algo que no me gusta, pero lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tienes que hacer? Busca una alternativa para que ese resultado que te dé esa actividad que no te guste se convierta en algo que por lo menos no te atormente. Ahora, si lo puedes disfrutar, es ahí donde tienes que estar, o donde puedes aprender, o donde puedes estar bien, pleno, ¿no? O sea, eso me lleva a muchas más cosas más profundas. ¿Por qué estoy en un trabajo que no me gusta? Esto se puede convertir en 1, 2, 10, 20, 50 o toda mi vida de años en algo que no me gusta. ¿Por qué? Por recibir una quincena, porque es que tengo que vivir y porque es que tengo que mantenerme. Ok, es tiempo de cambiar las perspectivas. Y tú en tu historia, Rudy, dijiste algo muy importante. Mi vida no cambió, eh, todo era igual. Mi vida no cambió afuera. Cuando yo cambié adentro, mi vida cambió afuera.
cuando te sucedió el accidente, cuando perdiste ese espacio de memoria de cosas negativas, todo lo de afuera era igual, inclusive tu exesposa, inclusive tu compañía, todo era igual, pero estabas feliz porque tu perspectiva había cambiado en el sentido de que no recordabas las cosas malas, pero tu vida era la misma, los agentes de tu vida eran los mismos. Entonces creo que ahí es a donde le tenemos que apostar. ¿Cómo cambio yo mi perspectiva en cada situación de mi vida para que sea positiva y para que sea feliz, para que sea plena? A veces no es fácil, pero es práctica. Igual que en las neurociencias, 21 días tarda la conexión neuronal. Bueno, pues quizá no va a ser del día para otro, pero poco a poco vas a empezar a ver cambios en los patrones que te rodean, que van a hacer tu vida cada vez más plena si los observas y si estás donde quieres estar. ¿Cuál es el hack que tú adoptas para hacer este cambio? ¿Qué haces? ¿Lo miras con perspectiva? ¿Te lo apuntas en un papel? ¿Te pones a mirar vídeos? ¿Qué es lo que más funciona? Ya sé que cada reto se afronta de diferente forma, pero ¿hay algo que tenga un patrón común? Mira, yo creo que sí tienes que relajarte y no tienes que ir al cine pensando, a ver, ¿esto qué me quiere decir? ¿Y qué solito fluye y solito Hostia, todo te va a decir claro. algo. Creo que eso es o sea, también soltar, también relajarte y también vivir y todo, o sea, no estar todo el tiempo apegado a un proceso, ¿no? O sea, sino que uses todo lo que ya entendiste en cada situación de tu vida para que de la manera en la que menos lo esperes, quizá no sea en ese momento, quizá sea después en retrospectiva, te dé algo. Y sí llega, ¿eh? Y sí llega. No es estar todo el tiempo, ¿sabes? Sí hay que saber soltar a veces, ¿no? O sea, como fluir y estar tranquilo. Creo que ese es un buen consejo. Y no perder de vista el observarte a ti mismo. Cuando nadie te ve, Rudy, cuando no importa cómo actúes porque nadie te va a ver ni juzgar ni va a criticar tu acción, obsérvate. Si estás actuando de una manera congruente o no. Tan fácil como ir a un baño público y tirar el papel fuera del cesto. Te regresas y lo tiras porque piensas que hay una persona que lo va a tener que hacer por ti o lo dejas afuera porque nadie te vio y hasta escupes. Obsérvate y trata de ser una versión más congruente cada día porque no lo vamos a hacer automáticamente, ¿eh? O sea, vamos a pasar por varios procesos de observación hasta que corrijamos esos patrones y nos dirijamos a una mejor esencia de ser, más congruente, mejor para mí, pero también mejor para mi entorno. Excelente. El ser observador, sin abusar, Claro. porque si abusas de la observación, te va, te va a carcomer solamente por hacerlo. Ser observador inteligente, tener un poco de sentido común, aunque ya se dice que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Cada uno tiene su sentido común. Así que son 8.000 millones de sentidos comunes que hay. Y dentro de la observación, ¿tienes alguna práctica diaria que te permita hacer eso? Todo está relacionado. Sí tengo una práctica diaria que incluye, para empezar el día, me descalzo, tengo un pedacito de jardín en la ciudad, tengo una montaña en la montaña, y entonces descalzo, hago una serie de respiraciones que ya me permiten como arrancar de una manera un poquito más introspectiva, pero también me permiten alcalinizar mi cuerpo, ¿no? Y esto ya va un poco relacionado con esto de, de mantener una alcalinidad en tu cuerpo y de mantener un sistema de vida más sano y como trato siempre de mantener una carga baja de parasitosis, es una de las prácticas que también me inicia el día, ¿no? Después hago Qigong, practico Qigong ahí mismo, hago las respiraciones y hago Qigong. Y después estoy ayunando todo este tiempo, tomo a lo mejor un vaso de agua tibia con limón o con limón y bicarbonato o con agua de mar y limón y lo tomo en ayunas
y después de que pasa un tiempo que ya son las 16 o las 18 horas, entonces ya rompo mi ayuno. Bueno, y estas son prácticas. El ayuno también te ayuda un montón, ¿eh? El ayuno te ayuda a estar, no solamente te ayuda a la autofagia, a que las células limpien lo malo, se coman lo malo y te sanes a nivel biológico, sino también te ayuda a estar en un estado. Ahorita estoy en ayunas, por ejemplo, y ya nos aventamos un programa anterior y entonces también permite que tu energía esté donde tenga que estar, ¿no? Y que rompas correctamente el ayuno te va a ayudar biológicamente y te va a seguir ayudando mentalmente. Entonces son pequeñas prácticas que yo hago. No quiere decir que todo el mundo tenga que hacer lo que yo hago, Rudy. Si para mí es salirme a respirar y hacer chikun, para alguien más puede ser leer el capítulo de un libro, o puede ser tocar un instrumento, o puede ser hacer nada, o puede ser, pero sí es necesario darnos esos espacios, ¿sabes? Tú lo dijiste muy claro. ¿Cómo arrancas tu día? Tú recomiendas arrancar con una gran sonrisa y eso está muy bonito, porque si arrancas bien tu día, pues muy probablemente todo el resto vaya a caer en una buena posición. Entonces, como arranques tu día, sea como elijas hacerlo de una manera positiva, va a ayudar muchísimo a reforzar todo. Qué bueno que haces grounding, respiraciones, chikun, bebes el limón con agua tibia y de vez en cuando haces ayuno. No, diario hago ayuno. Diario. Ah, diario, ayuno Sí. intermitente. Sí, intermitente. Sí. Y eventualmente llego a hacer un ayuno de todo el día, por ejemplo, en una llena. Pero tampoco es de que la luna llena, calendario, tengo que ayunar y no tengo. No, tampoco. Pero si llega Si a hay pasar, hambre, lo hago. hambre. No, porque si me propongo hacerlo, lo hago. Ya ayuné 3 días. Ahora, cuando se dé, no lo voy a buscar fervientemente, pero me causa curiosidad, me causa algo intentar hacer uno de 7 días. No sé cuándo, quizá esté abierto a hacerlo, pero lo que sí hago diario es el ayuno intermitente 16-8. A veces es 18 horas, a veces es de 15, pero generalmente es de 16. Y eso ayuda mucho. Eso es diario. Dame 2 segunditos, Rudy, porque algo pasó con la cámara. Yo creo que es la pila, ¿verdad? Sí. Pues ya duran muy poco, güey. Hay que cambiarlas. Ahorita la cambiamos, Rudy. Dame 2 segunditos. Sin problema. ¿Tú estás Me bien? ¿Quieres asusté. ir al baño o algo? Yo estoy bien. Va. Es la pila de la cámara, claro. De la cámara, sí. Ponle una pila de estas, ¿cómo se llama? Interminable. Bueno, con cable, como la que tengo yo. Sí. O sea, la ¿No hay pila pilas cable. con cable, Quique, para que no nos esté pasando esto? Sí, pilas Que hay que ficticias comprar se una, llaman. güey. Y sí, mi Rudy, perdón. Bueno, me quedé ahí. Creo que concluí antes de que se fuera la imagen. Sí. Bueno, aunque se haya ido, igual la podemos editar. Ponemos a mí delante. Vale. Vale, me quedo con esto de la toma tierra. Ujú. Y ahora que estabas hablando del ayuno, te tengo que decir que más de 3 días, yo he probado ayunos largos, ayunos cortos. Incluso, como sabes, comparto el podcast con un yogi, que este loco ha hecho ayunos de 30 días y cosas así, ¿no? Y yo solo te puedo decir que tú que te ejercitas mucho con el cuerpo, la pérdida de masa muscular no es tan guay, no es tan buena. Ok. A partir del tercer día es casi inevitable la pérdida de masa muscular. Mm, He probado ok. todas las formas, he probado con electrolitos, suplantándome con aminoácidos, haciendo ayuno pero tomando aminoácidos y tal. La pérdida de masa muscular no te la quita nadie. Y entre las 48 horas y 72 horas. Si Ujú. alguien está pensando hacer ayuno, yo al menos lo detecté cuando el músculo no tiene la fortaleza que tenía antes de hacer el ayuno. En ese momento estás consumiendo, para mí, la proteína del músculo. Ok. Porque se nota. O sea, es un tipo de energía diferente la que viene de la grasa de los músculos, ¿no? Así que ya te digo, se puede hacer. Yo he hecho ayunos largos, he hecho ayunos, creo que el máximo ha sido 5 días, porque ya no, o sea, lo puedes seguir. Cuando se te va el hambre, ya da Sí, puede igual. ser. Claro. O sea, tú te Claro. tiras ahí. Pero volviendo al tema
tú Pero, perdón, dominas tu vida. pero tú has notado, Rudy, que a partir del tercer día ya comienza esa pérdida Sí, notable. Ok. no, Que no yo no he solo que pasado el tercer comienza. día. Ok. Es, es que los 2 primeros días ni lo notas, solo te ves desinflamado, estás más fibrado, tú Ujú. y yo que hacemos ejercicio, pues te ves más fibrado, mola más. Sí. Y si consumes agua, depende qué tipo de agua, por ejemplo, si haces agua con electrolitos, estás haciendo un agua buena. El agua con electrolitos quiere decir que tiene minerales que producen ele- ay, conductividad, que dejan conductividad a la piel y a las células. Y Ujú, si la sangre no tiene conductividad, ahí se empiezan a agravar las cosas. O sea, ujú. si tú estás haciendo ayuno sin tomar electrolitos y no estás entrenado para ello, te puedo asegurar que te empiezan a doler todos los músculos a las 48 horas. A mí me empezó los primeros días de desconocimiento hace un tiempo ya. Eh, Todo el mundo escuchas por ahí que el ayuno, que no sé qué, que tal, tal. Y entonces vas y dices, pues venga, lo voy a hacer. Dejo de comer, literal, ¿eh? Dejo de comer, a beber agua y no pasa nada. Y a los 2 días te empiezan a doler las cosas. Y tú dices, ¿por qué me está doliendo algo? Y entonces tú escuchas por ahí, es que el cuerpo se está limpiando. Y claro, estás pasando por este proceso, si te duele esta parte, tal. Vaya inconsciente. Lo que está pasando es que estás perdiendo las bases mínimas de conductividad en la sangre. Y ahí se está liando la gorda. Ok. Estás haciendo problemas serios. Y ya te digo, yo tuve estas salvajadas y el ayuno no es una cosa chorra. ¿Que se puede hacer? Sí. Pero que puedes tener problemas secundarios también. Y, pero lo bueno de todo el ayuno es que te permite tener una claridad mental espectacular. Al menos ya a las 24 horas ya lo notas. Y al que haga ayuno intermitente como nosotros, pues lo notará un poco más. Por ejemplo, Ujú. ahora que tú dices que estás en ayuno, que todavía no comes, es mucho mayor la claridad mental que si tuviéramos ahora el estómago lleno, acabamos de Claro. comer y nos ponemos a hablar. Y hasta O con sea, sueño, ¿no? empieza... Exacto. Porque el cuerpo está necesitando energía que te la saca de la cabeza. Ujú. Y claro, tenemos que entender que en los intestinos tenemos, o sea, hay más bacterias en el cuerpo que células humanas. Así que cuando ellas se ponen a trabajar, y tenemos microbiota por todos lados, hasta en la piel, porque la piel, como no lo sepáis, es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo. Claro, se pone a trabajar la bacteria y adiós, nos quitan energía por todos lados, porque la bacteria es la que nos da energía. ¿Qué? Y volviendo a la energía, mira, la acabo de enlazar. ¿Qué has visto que ha sido el patrón energético que te consumía más tu vida? Mira, bueno, lógicamente lo que es lógico, si hago una retrospección, ¿eh? Porque después yo fui haciendo Exacto. ajustes. Si hago una retrospección, una relación inestable de pareja te consume muchísima energía. Bueno, de pareja o de cualquier índole en donde no haya un equilibrio. Eso te consume muchísimo. Algo de lo que me di cuenta después de hacer el ayuno, por ejemplo, era que estaba rarísimo porque iba a hacer ejercicio porque soy disciplinadísimo, porque de verdad salía cansadísimo y era inexplicable porque salía tan cansado y era un logro terminar la rutina bien hecha y fuerte y como debe ser, y salía yo súper cansado. Me di cuenta que también estaba inflamado. Entonces, todo eso me estaba mermando muchísimo la energía, ¿no? También complicaciones para dormir, etcétera. Y me di cuenta cuando cambié la alimentación gracias a la desparasitación que en realidad se estaba tratando de un abuso del consumo de carbohidratos, eh, del consumo de almidones y de azúcares. Y esto, Rudy, era porque yo era vegetariano. Entonces trataba de suplir, no tenía saciedad si no comía una buena porción de carbohidratos y aparte las proteínas que me quedaban o eran lectinas o eran almidones. Entonces era terrible y estaba inflamadísimo. Y oh sorpresa, cuando empiezo todo este proceso, realizo la desparasitación, realizo los ayunos intermitentes y empiezo a ir a entrenar en ayunas. Bueno, me fue tan bien
que hasta me lesioné el hombro, cabrón. Porque o ¡Coño! sea, no, porque claro, porque me empecé a sentir con una energía y tan fuerte que empecé a meterle mucho más de lo que le debería de meter porque sentía que podía y sí podía hasta que ahí algo pasó, ¿no? O sea, una lesión normal por exceso de intensidad y de carga que puede pasar. Pero, o sea, fue un problema por una buena cosa. O sea, mis niveles de energía, eran óptimos, ¿me entiendes? Y también mi nivel de lucidez, se incrementó, de capacidad de raciocinio, de rapidez, de agilidad, ¿no? Eso se notó mucho y eso es energía. Y sí tuvo mucho que ver el cambio de alimentación y los ayunos. A nivel físico, te digo, ¿eh? No sé si te referías a nivel astral o energético. No, no, físico, físico. Porque muchas de las cosas que nosotros hablamos es para expansión de conciencia, autodescubrimiento, bla, 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 bla. Pero no se dan cuenta de que el físico, ese ente, ese que tenemos aquí, Por supuesto. es donde nosotros estamos alojada la conciencia, o lo tratamos Así es. bien, o la palabra parasitación va a aparecer, pero de cualquier parte. Tú lo has dicho, ¿no? Ah, Sobre exceso de totalmente. hidrato de carbonos, parásitos. Sobre Claro. exceso de azúcares, parásitos. O Parásitos. sea, los Claro, sobreexcesos de las cosas nos drenan la energía. Si ahora nosotros claro. tenemos una comida copiosa, eh, es que nos pasa a todos, nos agarra el sueño. Es Ujú. literal. O Sí. sea, nosotros estamos haciendo cosas que nos agarra el sueño y dices, ay, es que estoy cansado y he dormido mal. No, que estás zampado, has comido como un loco. Claro. Y se Co- dispara la ¿Cómo has hecho? insulina, terrible. Tal cual. ¿Cómo has hecho para hacer este cambio? ¿Ha sido de un día para el otro? ¿Ha sido mientras hacías el podcast? ¿Ha sido antes? ¿Ha sido progresivo? Para que ahora la audiencia no se ponga que mañana cambio todos los planes. Venga, voy a dejar de todo esto. Empecé el protocolo, lo realicé, lo terminé y dije, como, ¿por qué voy a volver a una alimentación que no sea favorable para mí? Como, ¿por qué voy a volver a una alimentación que incluya estos almidones y estas azúcares, estos carbohidratos que lo único que están haciendo es alimentar a los parásitos? No quiero tener carga de parásitos alta en mi organismo, me siento bien, entonces a partir de ese momento cambio mi alimentación. Y lo que sucede en mi caso, quiero decir que es mi caso, es que me doy cuenta que este vegetarianismo y este veganismo, que también es parte del juego de la industria, no es sano en muchos casos. Llevado correctamente, está bien, pero tienes que ponerte a ver tu tipo de sangre, tu tipo de organismo y la cantidad de estas sustancias que estás ingiriendo que no son favorables para ti, que muchas veces las vas a encontrar en todo lo que no te está nutriendo. Este falso marketing de la carne que no es carne es una porquería, te hace mal. Estos edulcorantes te hacen mal, estos glifosfatos te hacen mal. O sea, tienes que aprender y te tienes que reentrenar en tu consumo alimenticio para consumir lo más natural posible tu alimentación, libre de tantos agentes tóxicos químicos y de tanto cuento que hay en las industrias veganas y vegetarianas, porque la mayoría de los productos veganos y vegetarianos que están en el supermercado no son sanos. Esa es una realidad absoluta, ¿no? Y claro, cuando tú le buscas dar la vuelta y necesitas ingerir proteína porque no comes proteína animal, entonces te metes más en este tipo de cosas que no te hacen bien. Pero repito, tiene que ver con tu tipo de sangre. Para mí, por ejemplo, lo que eran las lentejas, las habas, los garbanzos, el chícharo, tienen proteína, pero yo no las podía consumir por mi tipo de organismo, me inflamaban muchísimo. El Mm. tempe, el tofu, la soya, es terrible. Está toda modificada, es almidón, es malísimo. Muchas fuentes de proteína veganas o vegetarianas a veces no son buenas para todos los cuerpos y en muchas ocasiones están disfrazadas de lo que no son. Por ejemplo, Rudy, no sé si sabías que el arroz, que es un carbohidrato pero que se alega que tiene también un índice proteico, en su gran mayoría es almidón, es arsénico y además se convierte en azúcar cuando lo ingieres. O sea, el arroz es un Claro. veneno.
Y es parte Bueno, el de integral de es la... un poco menos. Un poco menos, pero sigue siendo. Es como el trigo, que el trigo sin integral no evita que sea gluten. Y el gluten te pega a las células. Entonces, todo ese tipo de cosas, si quieres tener un estado óptimo de salud, las tienes que ir dejando. Y las tienes que quitar. En mi caso, sí fue casi de un día para otro. Casi. No fue radical, pero cuando terminé el protocolo dije, no quiero más esto en mi vida. No quiero consumir más esto. O sea, ya antes ya lo venía haciendo, ya le venía yo bajando muchísimo a los azúcares, le venía yo bajando muchísimo al gluten, etcétera. Pero una vez, la leche de vaca no tendríamos por qué tomarla tampoco. Los quesos es otra historia. Eso sí, los quesos viejos, los maduros. No los viejos, los quesos maduros. Pero bueno, te tienes que ir como informando de todo esto, Rudy, para poder ver qué es lo que le cae bien a tu cuerpo y qué es lo que no le cae bien. Bueno, en mi caso no le caía bien ser vegetariano porque estaba yo consumiendo cosas para obtener proteína que no me hacían bien y aparte excedes tu ingesta de carbohidratos y de almidones, ¿ok? Entonces, me doy cuenta que en el protocolo lo que sí puedo comer son grasas saludables y proteínas. Entonces, ¿qué hago? Trato de que mis proteínas sean orgánicas y de que mis grasas sean todas saludables. Y me quedo con esa alimentación. Y hasta ahorita ha estado muy bien. Ha sido un cambio muy positivo en mis niveles de energía en mi vida. No te estoy diciendo que a lo mejor estoy abierto, porque toda mi experimentación ha sido a través de cambios que yo he hecho en mí mismo y que me he dado cuenta y por eso puedo hablar. Y por eso puedo compartir. No te digo que si en un momento dado encuentro la forma ideal y es muchísimo mejor para mí, más sano, ser completamente vegano de una forma adecuada, no estoy cerrado a hacerlo. Pero por el momento me estoy dando cuenta que el consumo de proteínas orgánicas y de grasas saludables ha sido óptimo para mi funcionamiento y estoy muy bien. Eso incorporado al ayuno intermitente y una desparasitación previa. Esto, Rudy, de lo que te estoy hablando, me he involucrado mucho en ello y estoy inclusive dando... ya he ido a otros lugares, me han pedido dar este curso y lo he estado haciendo. He estado yendo a vengo a Estados Unidos, estoy invitado a Chile ahora próximamente, me lo están pidiendo en otros lugares, vengo de Guadalajara, me piden en Monterrey esto, porque sí la gente debe de aprender a consumir, sobre todo en este rollo de la alimentación, para entender cómo hacer que su energía tenga niveles óptimos para tu funcionamiento. Cosas tan básicas, Rudy, como leer las etiquetas de los productos que estamos comprando. No me lo vas a creer, pero ¿sabías que el 80% o el 90% de los aceites de oliva en el mercado tienen grasas trans? Y un alto índice, ¿eh? Grasas trans. Aceite de oliva. ¿Por qué? ¿Los de México o los españoles también? No. Españoles, italianos, o sea, no importa de dónde provengan, que prensado en frío, que extra virgen, voltea la etiqueta. Y mira lo que valen, Claro, pero voltea la etiqueta y ve, tiene que ser grasas trans cero. Es aceite de oliva, no debe de tener grasas trans. ¿Sabes por qué la mayoría de los aceites comerciales de oliva tienen grasas trans? Porque ya no es aceite de oliva, está mezclado con otros aceites que no son buenos. Y para acabar pronto, el aceite vegetal, el de canola, el de maíz, el de girasol, el de soya, el de todas estas cosas, podrían ser aceites para tu auto. Podrías cambiarle el aceite a tu auto con estos aceites. Así que imagínate, esos aceites no los debemos de consumir nunca. Entonces, para tener niveles óptimos de energía, Rudy, y aprovecharlos biológicamente, pero también externamente, acuérdate que todo tiene una correspondencia. Si yo tengo parásitos severos a nivel biológico, los voy a tener a nivel astral, y a nivel humano. Quiero bajar mi carga parasitaria y quiero mantenerme con una alimentación que me permita estar bajo ahí para poder tener mayores niveles de energía y pocos niveles de posible parasitaje social, arcóntico, energético, astral o como lo quieras llamar. Entonces, este taller que estoy dando va de eso, de comprender primero cómo hacer un buen protocolo bien definido, cómo prepararte antes del protocolo y qué hacer después del protocolo, porque no tiene caso que hagas todo ese esfuerzo y después vayas y te comas otra vez todo lo que no deberías de haberte comido. Si quieres hacer algo bien que te sirva y que aprendas a entender qué es lo que estás consumiendo. Primero mucho a nivel productos alimenticios y después mucho a nivel entretenimiento inclusive, O sea, todo lo que consumes afecta, Rudy. Todo.
Todo tiene que tener una carga energética que te permita obtener algo bueno. Porque muchos de nuestros consumos están programados para bajarnos de energía. En todo nivel. Todo tipo de productos y de cosas que consumimos. Tanto de comida, como de música, como de películas, como de series, como de los lugares a los que vamos, como de lo que consumimos, todo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es darle la vuelta a las cosas y empezar a consumir todo lo que nos procure un mejor nivel de energía y lo que no consumirlo o dosificarlo al máximo, ¿sabes? Entonces, bueno, hablando de energía sí es vasto, pero va por ahí. Tú fíjate que, y es bastante común, los episodios que, al menos en mi canal, ¿no? Que nos dedicamos más al más allá, tienen mucha más retención que los dedicamos a los de aquí. Es decir, por ejemplo, ahora tú estás dando datos de aquí. Tienes que cuidar tu alimentación y estamos en un canal que habla mucho de espiritualidad, tanto el tuyo como el mío. Y estamos diciendo, claro, sí, espiritualidad, perfecto, ponte a meditar, perfecto, pero come bien porque si no la meditación no te va a servir. Exacto, exacto. Todo empieza por el cuerpo. Tal cual. Ahora tú estás diciendo, vamos a desparasitar, es que tienes una larva energética. Bueno, aquí Piero te está diciendo que quizás lo que tengas es una alimentación horrible. O sea, que no estás mirando lo que estás comiendo. Quizás no tienes ningún parásito, no hay un espíritu, no hay nada. Estás comiendo horrible y no estás teniendo energías para hacer tu vida. ¿Estos protocolos de qué tiempo son? O sea, tú das la charla y ya en una semana cambian o ¿cómo es? No, Está basado en tu experiencia, entiendo, ¿no? Basado en mi experiencia y en mi investigación y en mi propio vivir la experiencia para yo poder dar un resultado y elaborarlo además, porque yo lo elaboré. Hay muchos protocolos, o sea, está el de Andreas Kalker, está el de Frank Suárez, está el del mismo Saleta, el del mismo Neotolteca, ¿no? Hay varios. Yo lo elaboré yo con la experiencia que obtuve de todo en mí mismo, ¿no? Aplicado en mí mismo. Entonces, tiene una semana previa de preparación y después son 3 semanas aplicando los suplementos del protocolo. O sea, es un mes. La gente piensa que si se toma una pastilla ya se desparasitó y nada más lejos que la verdad. No es así. Tienes que hacer un protocolo diligente de 3 semanas mínimo o un mes. En condiciones normales, Rudy. O sea, gente como tú, como yo, como muchos de la audiencia que nos ven, que no tienen una condición específica. Porque si tú tienes ya algo mucho más severo, lo puedes de verdad tratar con un protocolo ya extendido. O sea, hay casos de autismo que se tratan con protocolos, ¿no? O de fibromialgia, o de rosácea, o de... esta cosa que pasa en la piel también. Bueno, hay muchas condiciones que se pueden curar con un buen protocolo de desparasitación. Pero claro, Psoriasis. Es que ese protocolo... Psoriasis, exactamente. Pero claro que este protocolo tiene que venir de un cambio de hábitos, si no, no funciona. Y un cambio de hábitos es aprender a comer bien. Y es quitar las cosas que te están intoxicando. Entonces, de todo eso va. De poder hacerlo así. Dura un mes, en pocas palabras, respondiendo a tu pregunta, pero el taller, bueno, es mucho más profundo, ¿no? Porque si esto es el cuerpo físico, ¿qué es lo que está albergando nuestro campo atómico, nuestro avatar? Pues también el cuerpo mental y también el cuerpo emocional. Y a su vez, en un conjunto, pues ya si quieres llamar el cuerpo energético, el espiritual, el aura, el campo electromagnético, ¿no? Porque somos un toroide. Entonces, va de todo esto, de explicar cómo es esto y de explicar cómo podemos alinearnos correctamente a esta frecuencia que también está sucediendo ahora, Rudy. O sea, la Tierra está cambiando y va a cambiar sí o sí, queramos o no queramos. Nada más que nos va a ser más o menos fácil ir al ritmo de estos cambios de frecuencia si nosotros tenemos un recipiente apto para el cambio, ¿no? No es lo mismo un recipiente sumamente parasitado o intoxicado o, ¿sabes?, a un recipiente que esté más limpio para poder recibir las frecuencias que están llegando al planeta. Y no estoy hablando de algo tan metafísico, ¿eh? La frecuencia Schumann es una de las frecuencias. Hay muchas más cosas que están alterando que la frecuencia vibratoria del planeta esté elevándose.
Y si nosotros no acoplamos nuestro envase, nuestro avatar a esta frecuencia, pues sí va a estar muy rudo para algunos, aguantar lo que viene. No es amenaza, no es predicción, no es apocalipsis, es simplemente algo que está sucediendo a nivel biológico que trasciende la biología. Como te dije, tenemos, y como sabes, no solamente somos un cuerpo biológico, somos muchos cuerpos, pero el que contiene todos los cuerpos es el biológico. Entonces, ¿cómo quieres meditar, hacer viajes astrales, elevarte y evolucionar espiritualmente si tienes el cuerpo súper sucio, súper intoxicado o súper parasitado? No se puede. Primero tienes que ir alineando cuerpo por cuerpo. Empieza por el físico porque te va a ser muchísimo más fácil la tarea de alinear el emocional y el mental, porque está sumamente correlacionado. Cómo nos sentimos mental y emocionalmente si tenemos un cuerpo intoxicado o parasitado, está estrechísima la relación. Muchas veces ya ni siquiera es tu propia voluntad, es la del parásito que te está ordenando qué comer y cómo comportarte y qué hacer y qué ingerir y qué consumir. Entonces por eso es tan importante, Rudy, si queremos liberarnos en ese aspecto energético, en ese aspecto astral, primero libera lo que hay adentro de ti, para que no haga frecuencia específica con lo que hay afuera. Ahora voy a dar dos ejemplos para apoyar lo que tú estás diciendo. Cuando yo era pequeñito, ¿escuchaste el concepto de lombriz solitaria? Claro, claro. Esto es un parásito que te obliga a comer como un loco descosido. Claro. Y tú dices, es que el niño tiene un montón de hambre y no se está poniendo obeso, ya, pero está criando unos parásitos ahí dentro que se está... Exacto. Y la otra, que es que me dio para un reel muy viral, la toxoplasmosis. Uy, El virus este que controla mentes. sí, Es sí. una pasada. ¿Cómo puede ser que un ser hipotéticamente inorgánico tenga un código que se pone acoplado a tu código y lo cambia tanto que puede hacer que tú hagas locuras? Por ejemplo, la toxoplasmosis en ratones o en gatos que los hace suicidarse, ¿no? Es algo loquísimo. Incluso hay un virus que ahora estoy acordándome que es muy loco. Yo no sé cómo ha experimentado eso. Eso lo ha codificado alguien fijo, porque hay un virus que se cría en el estómago de las aves, pero pone huevo creo que era en el cuerpo de los peces. Vale. Mm. A que alguien me explique quién le ha enseñado ese proceso. Porque Claro, para porque el hacer ave eso... se come al pez. Exacto. Para hacer eso tiene que obligar al pez a que sea comido por el ave y el ave excretar en el mar. Entonces, claro, ese proceso, o sea, tú piénsalo, es tan complejo. ¿Cómo puede ser que un ser que no está viendo por fuera, hipotéticamente no está viendo por fuera, pueda controlar a otro ser y decir, mira, geolocalízate aquí, echa la cagada aquí, tú, pececito, te subes para arriba porque el otro te va a venir a buscar? Que alguien me lo explique. Pues esas cosas tan complejas que están demostradísimas por la ciencia, imagínate lo que hace la alimentación en nuestro propio cuerpo. Estamos Claro. hablando de espiritualidad, que empezamos con la palabra. ¿Qué es espiritualidad? Pero claro, espiritualidad, tú lo has dicho, autoconocimiento. Si no me autoconozco mi biología, ya podré tratar de elevar la mente, que me va a durar ratito y poco. Claro, ¿No? claro, claro. Quieres autoconocerte, comienza con lo primero que tienes a tu propio alcance, que es tu cuerpo. Tal cual. Quizás la última pregunta para reflexión. Volvemos a tu primer cena. Y es curioso porque has hecho algo, ha sido una cena cabalística y justamente yo he tenido un podcast hace poco con alguien que hablaba de cábala, que hablaba de que es el estudio del alma. Se podría decir que es el estudio del alma y cómo llevan las cosas a ello. Es muy probable que lo que estaban haciendo en eso, yo no he ido, no lo sé, es totalmente desconocimiento. Estaban haciendo estos acuerdos con esta alma desde el desconocimiento.
¿Qué quiere decir? Que a ti te han dicho que tú diciendo esta frase estás mejorando no sé qué vida tuya, pero realmente el que ha escrito la frase no era el que estaba creyendo tú y el acuerdo lo estás haciendo, pero no con el tú, lo estás haciendo con el que escribió la frase. Entonces, ahora, eh, yo sé que ahora tienes todos estos protocolos que hemos hablado, que por cierto, hayas tomado papel y lápiz, lo que ha dicho Piero es para apuntar, no es para que ahora mires el podcast y vayas al siguiente. O sea, reflexiona, mírate esto, guárdatelo, repítelo, pregúntale a Piero, pone un comentario que él va y lo lee y lo contesta, o hazte el curso. Em, ¿Se podría dar un consejo a alguien de cómo no hacer pactos a partir de ahora? Entiendo lo del autoconocimiento, pero ¿cómo no hacerlos? O sea, ya has llegado a un punto, entiendo que has dicho, esto no lo hago. Por ejemplo, lo de detectar esta frase, ¿no? De decir, coño, que estás diciendo no sé qué, y había un nombre propio en la frase y dices, a ver, verbo, nombre propio, mi, frase, acción, y dices, hey, que aquí hay una línea que me está mandando. ¿Qué es lo que recomiendas no hacer? Una cosa que es muy básica que la ves mucho. ¿Qué es lo que recomiendo no hacer para que cedas tu libre albedrío en ese punto? Observar absolutamente todo sin volverte paranoico ni obsesivo antes de dar tu aprobación. Y tu aprobación es cualquier cosa, Rudy. Ponte a pensar, Aprobación. Ahí claro, está. porque tu En aprobación la la das aprobación. en todo, en todo. Fíjate a qué le estás dando tu aprobación. Porque en Ahí cada cosa está. de tu diario está presente. Ahí yo creo que diste en el clavo. Observar y aprobar. Cuando están en el mismo contexto, presta la atención. O Claro, sea, si estás aprobando algo, obsérvalo. exacto. Mira, y es algo así como toca los huevos, ¿no? Mirar la letra pequeña de los contratos. Pero después firmas algo y dices, Exacto. todos lo estamos firmando, ¿no? Mira lo que son la letra pequeña de Google. Madre Claro. mía, la que nos metemos. Sí. Pero bueno, hay cosas que no puedes evitar, pero al menos sobrellevarla. Qué bueno, Exacto. observar con la aprobación. Hey, editor, acuérdate, reel, de esto. Piero, ¿cuál sería tu mensaje final de todo esto? De todo lo que estuvimos hablando, tu reflexión, te he hecho reflexionar, algo que puedas decir a la audiencia ahora que estás, tú eres el que tienes el protagonismo ahora. Gracias, Rudy. Escúchense a sí mismos porque parece complejo, pero no es tan difícil. Si tú sientes algo en lo profundo de tu corazón, haz caso a esa intuición, porque no es tan mental como crees, es una intuición de un sentir que te está hablando de algo más profundo, una corazonada, por así decirlo. No le metas mucha mente, escucha o siente más bien y trata de hacer caso a esas corazonadas, porque es muy difícil que se equivoquen y mentalmente hay una lucha entre ese sentir del corazón y la justificación mental. Y cuando metemos a la mente se hace un relajo y casi siempre terminamos escuchando a la mente. Entonces hay cosas que a lo mejor mentalmente podrían no tener ningún problema, pero si tu corazón, si tu corazonada te está diciendo algo, más vale que lo escuches porque es el que tiene la razón en muchos de esos casos. No sé si me voy a explicar, pero va, Rudy, te pongo dos ejemplos. Eh, y esas son cosas que te ocupan a ti. Quizá no pasa, hay veces que ha sucedido, gente que dice, a ver, no se espanten, es un ejemplo, ¿no? De que no me subo a ese avión y de pronto ese avión se estrella. A ver, no tiene que ser tan radical. Ha llegado a suceder, pero esa persona se escuchó, ¿no? Voy con cosas más simples. Yo estoy paseando a mis perros en la montaña tengo que elegir entre el camino A y entre el camino B. Siempre voy por el camino B y ese día tenía la intención de irme por el camino B, pero algo en medio del camino en la montaña me dice que el camino B no le late mucho. Aparentemente no hay nada mal con la montaña, ni con el clima, ni con nada que pudiera
parecer desfavorecedor. Y da igual qué camino agarres, es lo mismo, ¿no? Pero en ese momento me escucho y me voy por el camino A. Porque ya me sucedió que por no escucharme, por decirte una cosa, y esto es real, a mi perro lo mordió una víbora. Por no escucharme, vete por el camino A en vez de por el camino B. Y por no escucharme y ir por la mente, da igual qué camino, han sucedido cosas. Entonces, escúchate. Escucha esa corazonada. Fui invitado, tú fuiste partícipe porque incluso lo platiqué contigo. Fui invitado a un evento a España a este año, en donde teníamos toda la intención de ahí yo irme para Barcelona para hacer algo contigo, pero algo muy profundo en mí me dijo, no vayas. O sea, lo sentí, fue una corazonada. Mentalmente fue una decisión muy tonta porque tenía todo a mi favor. Estaba todo perfecto, todo ideal, todo increíble. Fíjate que inclusive hasta me llegaron mensajes extra favorecedores para que yo pudiera estar allá y tenía todo para elegir ir. Pero me escuché, Rudy, y al día de hoy no te puedo decir por qué, pero sé que fue la mejor decisión. ¿Sabes? No te puedo dar una anécdota de, no, qué bueno que no fui porque se cayó el hotel, ¿no? O sea, no te voy a decir eso, pero te voy a decir que en lo profundo de mí siento que fue la decisión adecuada, ¿sabes? Ahora, estoy hablando de no meter tanto la mente y de sentir más y hacer caso a esas intuiciones del sentir. Ese sería un consejo importante que podemos comenzar a observar a partir de ahora. Y hay cosas que no queremos hacer, pero que el corazón mismo nos dice, lo tienes que hacer. Como desparasitarte, por ejemplo. Porque la mente no se quiere desparasitar, Rudy, ¿eh? Porque la mente está amarrada al parásito y no se quieren ir. Pero ¿qué pasa si lo sacas? Ganas autonomía. Tal cual. A cualquiera que nos esté mirando, deja de comer azúcar. Venga, por favor. Si puede. Pero mira, Rudy, hagamos algo. Qué bonito que dijiste eso. Comprometamos a la gente que nos está viendo a dejar una sola cosa, una sola. No me digan voy a dejar 10. Dejen una sola cosa después de haber visto este podcast. Eso, que sepan que no les hace bien. ¿Qué van a dejar hoy? Y háganse el compromiso con ustedes mismos de cumplirlo. Exacto. Y escríbela, materializa tu pensamiento ahora. Haz tu pacto. Ahí está. El pacto. Eso es uno positivo. Y es contigo, un pacto contigo. Pero es contigo. Es con el único con el que puedes hacer pactos, no con nada externo a ti. Y es algo que te va a favorecer. Buenísimo, exacto. Como hemos hablado al principio del podcast, lo recordarás, aunque llevamos ya 1 hora y 20, al principio estábamos hablando de los pactos que podían estar muy relacionados con los parásitos, ya que si tú has hecho un pacto verbal y energético con otra cosa que te ha comprometido para X cosa que no has caído, pues harás un pacto contigo mismo. Escribe, si has llegado hasta aquí. Los que estén mirando el podcast al principio no pierdo estarán diciendo, ¿y esto que pone azúcar? ¿Que será una palabra clave que regalan algo? O sea, escribe la palabra o la frase de cuál va a ser tu pacto de mejora. Hazlo público, hazlo que otro observador mire tu frase, haz que se identifique con su frase, haz que sea tu comentario el más visto de todos y quiere decir que todos están favoreciendo este cambio. Esto es un cambio bueno. Que alguien materializa ahora algo, que el otro lo ve y se identifique y diga, pues yo también me sumo y no sé, me invento. Por ejemplo, la palabra azúcar, que todos sabemos que es la palabra que más parásitos lleva. Azúcar en el cerebro se llama Alzheimer, azúcar en la sangre, ¿sabes? O sea, exacto. El azúcar, si le pones un órgano, es una enfermedad de la chunga, ¿sabes? Azúcar en sangre, ¿cómo se llamaba? Hostia, la súper conocida. Diabetes, eso. Así que si puedes dejar el azúcar, pues al menos la procesada. No estoy hablando de que ahora empiece a dejar todo lo que tenga azúcares. De la procesada, al menos esa es la más chunga de todas. Correcto. Pues Piro, me encanta porque cuando tú me entrevistas, me pongo serio y melancólico y me hace reflexionar. Y la otra, cuando yo te entrevisto, aprendo. Entonces, yo también aprendo. Claro. Pero está muy bueno, o sea, tú piénsalo, estamos haciendo un podcast que encima nos divierte y encima nos aprende. Esta de la energía buena, que ahora de la que
estabas diciendo tú la moneda de cambio de la buena. Hemos intercambiado energía de la buena y gracias por escuchar a todos hasta aquí, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje final, Piero? Que creo que lo has dado antes, pero es que me gusta. Entonces, No pierdan de vista el poner su voluntad en autoconocerse. El autoconocimiento al final es espiritualidad. Entonces, primero conocernos uno mismo para después poder conocer todo lo demás. Al conocernos uno mismo, vamos a entender la esencia universal que nos hace comprender que somos uno. Todo tiene una relación. Así que creo que el autoconocimiento es clave. ¿Cómo vamos a querer conocer algo más si no nos conocemos primero a nosotros, ¿no? Entonces, parece muy intrincado, pero a veces es más sencillo de lo que creemos. Conocernos a nosotros mismos. qué bueno. Y aparte lo has dejado en formato reel. Está genial. O sea, cortamos este trocito, lo publicamos y está genial. Gracias, Piero. Hermano, Gracias por este momento. un gusto Y enorme. como sabes, síguele. Piero tiene otro podcast, se llama La Verdad se desvela. Seguro La que verdad la has visto. que O sea, se desvela. La verdad que se desvela, perdona. Seguro que la has visto, porque si estás viéndome a mí, fijo que la has visto él porque estaba antes. Así que síguele, sígueme a mí también, por favor. No, es que es un tema que lo hemos hablado, que el algoritmo está en contra del despertar. Si nos sigues, se lo mostrará a tus amigos al menos una vez, y si tus amigos hacen esta secuencia, pues se expandirá la voz un poquitito más. Gracias por llegar hasta aquí y gracias, Piero, y nos vemos en el próximo capítulo o en el podcast de Piero, que tenemos una charla pendiente. Claro que sí. Por ahí nos vemos. Bendiciones. Si te interesan todos los temas que hablan de la espiritualidad y la canalización, te recomiendo ver episodios que hemos tenido en el podcast muy interesantes. El 39 que tuvimos con Raquel Sáez, que hablaba de qué hay más allá de la muerte. En el 31 creo recordar que tuvimos con Dora, que hablamos sobre los seres que se comunican con nosotros. Incluso en el 15, cuando Dora me habló de que yo en otras vidas hacía cosas increíbles como abrir portales. También tuvimos en el podcast 40, que hablamos de Lemuria. Y hay muchos episodios en este canal, incluso desde cuando empezamos ya en el podcast, en el episodio número 3, que te van a impactar. Así que si te gustan temas espirituales, estás en el sitio correcto. Espero que veas alguno de estos vídeos.